Ya estamos de regreso y nos acompaña el periodista Víctor Ronquillo, a quien saludo con mucho gusto. Víctor, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan. Pues aquí estamos, con mucho gusto, como cada semana. Un día muy complicado en la Ciudad de México, un amanecer violento, un amanecer terrible. Este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Víctor Ronquillo. ¿Quién puede estar detrás de este atentado? El secretario ya mencionaba al cártel Jalisco Nueva Generación, pero no es la única línea de investigación. No creo que sea la única línea de investigación. Lamentablemente hay muchos intereses, muchos grupos de poder fáctico que operan en esta ciudad. Sin duda hay un conflicto entre diferentes organizaciones que se están disputando esta ciudad. Hay que reconocerlo así, hay que decirlo así, pero también, como lo señalábamos en la nota que precede a este comentario, hay también un trabajo muy inteligente por parte del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la policía, un intento muy logrado de trabajar con inteligencia policial y sobre todo golpeando a lo que podemos considerar esta red terrible de espacios dedicados al narcomenudeo, que son de alguna manera focos de enorme delincuencia. Decía que hay muchos intereses porque al final de cuentas también parte de los ejercicios o de las acciones por parte de los grupos del crimen organizado tienen que ver con algo que ellos llaman calentar la plaza. Y en ese sentido, el calentar la plaza es sembrar violencia, es sembrar descontrol y es sembrar algo que es muy lamentable, pero tenemos que señalar, es también sembrar desestabilización política. Y creo que este es uno de los elementos que tenemos que poner sobre la mesa en estos momentos, Juan. Víctor, ¿cuáles son los principales grupos delictivos que operan en la Ciudad de México? Recordarás que en la administración pasada decían que aquí en la Ciudad de México no había grupos criminales. Evidentemente los hay, evidentemente se les está atacando. Prueba de ello el atentado de esta mañana. Sí, bueno, pues es la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, y de hecho todavía algunos elementos que proceden de lo que podemos considerar los templarios. Lo grave de todo es que estos grupos establecen conflictos, alianzas con grupos locales, como la Unión Tepito o como la Contraunión Tepito o como el cártel de Tláhuac. El eje de estos grupos, su eje de acción, su fuente fundamental de aprovisionamiento de recursos económicos y de negocio, tiene que ver con el narcomenudeo, pero no es el único elemento de su accionar. Hay también, están ligados también sin duda a la extorsión, están ligados al cobro de derecho de piso, no tanto en la Ciudad de México, no existen registro o un registro enorme de estos casos, pero sí en la zona conurbada. Además, para estos grupos las fronteras políticas establecidas entre las demarcaciones no existen, entonces operan lamentablemente con mucha fuerza en la zona oriente del Estado de México, y ahí han establecido en muchas ocasiones controles muy graves a nivel de territorio, retando propiamente a las autoridades municipales de Neza, de Chalco, de Ecatepec, ¿no? Por ejemplo. Y se nota la colusión entre células de grupos organizados criminales en distintas zonas de la Ciudad de México, en la zona conurbada. Hay detenidos en el Estado de México, también hay detenidos en Tláhuac. Sobre una detención que ha trascendido en las últimas horas, que se realizó en Tláhuac, tiene que ver con un sujeto vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un reclutador de sicarios y también de una persona que presuntamente organiza atentados contra grupos antagónicos y que está relacionado, Víctor Ronquillo, con los hechos sucedidos en Plaza Arts hace poco menos de un año, el 24 de julio del año pasado, en el que asesinaron a unas personas de nacionalidad israelí. Ahí se va armando este entramado de colusión, de corrupción y también de crimen organizado en la capital del país. Víctor, va avanzando la investigación y parece que sí, que apunta al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se había visto presencia de este cártel en México de manera tan contundente como hoy? No, realmente no. Este es un hecho que llama la atención. Bueno, se ha dicho mucho, pero hay que repetirlo. No habíamos tenido un atentado de esta magnitud en la Ciudad de México. Es un hecho esto, pero tampoco habíamos tenido una presencia, digamos, evidente,
fuerte, destacada del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que mencionas de cómo se formó este grupo llama la atención. Se reclutan sicarios procedentes de diferentes regiones del país, incluso según las autoridades, uno de ellos colombiano. Me parece que este proceder corresponde en muchos sentidos, sí, al crimen organizado. Sorprende el que actúen de esta manera y el que, según la versión que conocemos, estos sicarios hayan sido reclutados hace algunas semanas. También es evidente el uso de armas de alto calibre, las famosas Barrett, y la operación pues de un verdadero comando que tenía apostados diferentes grupos en diferentes zonas de la ciudad, una acción organizada, concertada, que sin embargo, y eso también hay que reconocerlo, fue repelida por las escoltas del secretario de Seguridad Pública. Esto es muy importante porque al final de cuentas deja ver también la acción pues decidida, valiente de estas personas a las que vale la pena reconocer, sobre todo. Sin duda alguna, lamentablemente dos perdieron la vida, al igual que una mujer civil que se encontraba en el área. Víctor, finalmente sobre este tema, porque tenemos otros tres que analizar el día de hoy, esto deja un precedente y es también un llamado, una amenaza a la Ciudad de México, a sus autoridades y al combate que se está llevando a cabo en contra de la delincuencia, y es muestra, no sé tú qué opines, de que se está trabajando de manera adecuada, de que se está trabajando en contra de ellos. Sí, mira, nosotros en la nota que precedió a este comentario ya lo señalábamos, ¿no? Son datos que proceden de la propia Secretaría de Protección, ¿no? de la Ciudad de México, pero son datos contundentes. Hay más de 4,700 criminales de alto poder detenidos. La incidencia en delitos como el secuestro, como el narcomenudeo, como la extorsión ha disminuido, de tal modo que se ha golpeado a muchos intereses. Y también hay que mencionar, también se ha trabajado en contra de la corrupción que existe lamentablemente en esa corporación policíaca, como en muchas corporaciones del país. Entonces no hay duda de que al final de cuentas, esto es evidente, se afectaron intereses y la respuesta por parte de estos grupos criminales es un atentado que yo sí quiero señalarlo, sí genera y se buscó generar, ojalá que no sea así, desestabilidad política, ¿no? Yo creo que la respuesta por parte del gobierno de la ciudad, por parte de la jefa de gobierno, fue muy acertada, muy mesurada, muy inteligente, y también hay que señalar que ya se detuvieron a 12 personas y que en estos momentos está circulando la información de que hay una persona detenida como posible responsable de estos hechos. Esto me parece muy importante también reconocerlo y señalarlo, Juan. Y estaremos muy pendientes de cómo avanza esta investigación. Le mandamos pues deseos de pronta recuperación al secretario García Harfuch, quien ya también tuiteó que ya salió del quirófano y que se encuentra bien.